Dios les bendiga, hermanos. Hay un pacto de salvación, ya lo conocemos casi todos los que estamos aquí. Hay un pacto muy suave que es creer y bautizarse. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una gracia, dice la palabra, que es un don, es un regalo, no es por obras. La gente que está en ese pacto hace obras, pero la Biblia dice que son obras muertas, porque no tienen vida eterna ellos. Es un regalo de Dios muy sencillo, muy suave. Es el evangelio de suavidad que se predica en todos lados. Evangelio de oferta. Que después dicen otras cosas, hablando de que el Señor ya hizo todo por nosotros y que no tenemos nada que hacer. Pero la Biblia habla de un pacto de sacrificio para santificación y un pacto de renuncia total para perfección. De seguirle con una renuncia total para ser perfectos. Son diferentes pactos que el hombre desconoce y que cuando se le habla a veces no entiende porque no le conviene. Es la forma de evadir lo que uno no quiere hacer. El punto de todo esto, hermanos, es la importancia de lo que viene. Nuestros ojos lo van a ver y los que hayamos hecho bien las cosas, pues estaremos gozosos, alegres. Como dice el Señor, el gozo nadie nos los quitará. Nunca, dice, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. Aquel que haya hecho todas las cosas tendrá un gozo mucho más grande, perfecto, que aquel que creyó nada más simplemente. Aún el creyente de esos tiempos está dando su vida por su salvación. Muchos. Y su salvación, pues nadie se las quita porque son creyentes. Pero tienen que ser fieles hasta la muerte, porque le tocó el tiempo en donde la salvación se va a encarecer. Antes la salvación era fácil, el ladrón de la cruz. Acuérdate, Señor, cuando estuvieses en tu reino. Creyó en Él, que Él era rey. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que Él mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el punto de importancia de todo esto, hermanos, es la obediencia. La obediencia fue en los cielos la primera parte que una tercera parte de ángeles creados desobedeció. Y después Dios creó al hombre, primero preadámico y después adámico, y los dos. El primero no tenía mucho con qué defenderse, y el segundo cayó y desobedeció. Entonces el propósito de Dios es la obediencia. Ese es el punto importante. Vamos a entrar en un detalle de cómo tiene el plan de Dios para el hombre que sea obediente, porque eso es básico para nosotros. Si no somos obedientes, pues no tendremos parte en la bendición eterna de Dios. Ningún desobediente va a estar ahí. Entonces el punto de partida de este plan de Dios es, primero, el pueblo de Dios, que lo seleccionó a través de una promesa de Abraham, porque Abraham hizo un pacto con Dios, iba a sacrificar a su hijo, y maneja una promesa para el pueblo de Israel. Y en el Éxodo 12:23 maneja una parte de algo que tiene que ver con la promesa eterna para el hombre de estos tiempos. Dentro de las plagas apocalípticas, el punto importante o culminante fue matar a los primogénitos de los egipcios. Y en esa parte, algo figurativo dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Quiénes hirieron a los primogénitos? Los ángeles malos, dice el 68:49 de Salmos. Permitió que los ángeles malos hicieran el trabajo sucio. Por ahí un norteamericano decía que Satanás es el chambero sucio de Dios. Dios permite que él haga ese trabajo. ¿Por qué? Porque filtra al hombre para, ese me sirve o ese no me sirve. Este es fiel, ese no es fiel. Ese es honesto, ese no es honesto. Para eso es el filtro de parte de Dios. Y nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de ser honestos, ser fieles, ser confiables, o todo lo contrario.
desconocer las ordenanzas de Dios y hacerlas a un lado, ¿no? Dice que aquí, y como verá la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bueno, le dijo que pusieran sangre del cordero en el dintel de la puerta, para que no entrara el heridor, el león rugiente que anda viendo cómo devorar las almas, Satanás. Vinieron los ángeles caídos y mataron a los primogénitos de los egipcios. Pero en los dinteles de los primogénitos del pueblo de Israel, no era la sangre que estaba ahí, eran ángeles, porque dice ahí pasará Jehová, aquella puerta, dice. Ahí estaba un ángel de Jehová impidiendo que los ángeles caídos hicieran el trabajo de matar a los primogénitos judíos. Por eso Satanás quiere hacer las cosas a su modo, pero Dios no lo deja, no lo deja que haga. Por ejemplo, con Job le dijo, después de quitarle las riquezas, matarle a sus hijos, dice, déjame tocarlo, quedará el hombre por su piel, ¿no? Hablando de la enfermedad que le dio a Job, dice, y le dio permiso, pero le dijo, no le toques el alma, no lo mates, porque sabía Satanás que lo iba a resucitar si lo mataba. Entonces, esos acuerdos son los que suceden a través de Dios y a través de la permisibilidad de Dios. Dice que envía una operación de error para los que no creyeron, para los que consintieron la mentira. Hablando de la sangre de la puerta, dice como una figura. En Apocalipsis 3:20 dice, el Señor, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa puerta que en el Antiguo Testamento fue el cordero, porque dice que esa sangre que le pusieron a los dinteles era el cordero del Señor, el cordero pascual. Maneja que él está a la puerta. Y la sangre del cordero también, para poder tener el resguardo de ser como el punto de que el diablo no nos quite la primogenitura y que no pueda con nosotros como no pudo con el primogénito judío. La sangre del Señor, dice el apóstol Pablo acerca de la fe. La fe, hermanos, es algo que nos lleva a la obediencia, porque la vamos a ver a la luz de la palabra. Cuando nosotros empezamos a tener fe, mayor fe, es mayor obediencia. Mientras tenemos poca fe, no tenemos obediencia, porque es parte de algo que se gesta dentro de nuestro espíritu. Aquí habla de la puerta, ¿no? Dice el Señor que Él es la puerta, en Juan, pero la sangre del Señor, a través de esa figura, vamos a Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Las obras de muerte están en el lado de la salvación. El punto de importancia aquí es la limpieza de nuestra conciencia. Si nosotros no tenemos limpia nuestra conciencia por la sangre del Señor, no podemos estar en el reino de Dios. Vamos a estar en el paraíso como salvos, como parte de un pacto ligero, en donde no tenemos la bendición. Dice que sin santidad nadie verá al Señor, y necesitamos que esa sangre, cuando nosotros resucitemos, la mayoría de cristianos no saben que hay una resurrección terrenal, no la creen y ni siquiera la conocen, como no conocen su naturaleza humana. Casi todos los seres humanos no investigan su naturaleza. Tenemos dos espíritus y un cuerpo que envuelve a estos dos espíritus, un espíritu de Dios en nuestros huesos y un espíritu humano en esa sangre. Y esto es importante porque Dios glorifica al alma o glorifica al espíritu. O somos divinos en la eternidad o somos seres almáticos glorificados, ya sea en el reino o en el paraíso.
nada más. Esa es parte de ordenanzas que Dios tiene escondidas en la palabra. Y vamos a ver el punto de la obediencia, porque la obediencia nos trae que vayamos caminando. La fe es algo que nos ayuda a caminar en obediencia, porque vamos entendiendo de manera cierta. Queremos llegar a tener todo. Bueno, el Señor nos va llevando a través de la fe, pero si no caminamos en la fe, nos detenemos y ahí empieza uno a desobedecer, porque la mente es engañada por el corazón. La Biblia dice, ya lo hemos visto, que dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, y el corazón del hombre es engañoso y perverso, así lo dice la palabra. Por eso se necesita primero limpiar la conciencia a través de la palabra, leyéndola, como dice el salmista, día y noche, para que nuestra lectura, nuestra palabra que nosotros hacemos propia al estar constantemente teniéndola fresca, es lo que filtra nuestro corazón. Y metemos a nuestra conciencia mucha palabra de Dios, fresca. Nuestra conciencia tiene 3 áreas y la que más se usa es la fresca. Hay una conciencia, una subconsciencia y una inconsciencia. Y lo que es el conocimiento se va enterrando, se va bajando, si nosotros no constantemente lo usamos o nos instruimos también. Por eso el punto de referencia sobre esto, hermanos, es que nosotros entendamos el proceso para ser eternos, para estar con el Señor eternamente. 1 Pedro 3, 20, 21 nos habla también acerca de lo que estamos hablando, porque vamos a ver con pocos textos la importancia del crecimiento de fe. Hemos visto la fe por todos lados en la Biblia, conforme a temas, pero vamos a ver que la fe tiene algo que ver con la obediencia, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, hablando de los preadámicos. El diluvio, el Señor los destruyó a todos ellos. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, las 8 personas adámicas exclusivamente. Todos nosotros venimos de nuestro padre Adán y traemos genética adámica. El siguiente, hermano, por favor. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, el agua. El testimonio de ir al bautismo es decir, yo creo y delante de las personas, sean muchas o pocas, nos bautizamos como parte de un testimonio. Dice que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo del agua no nos quita la inmundicia de la carne, nos las quita la sangre de Cristo. ¿Por qué? Ahorita manejan muchas cosas acerca de la sangre de Cristo, no entienden que la sangre del Señor la vamos a obtener cuando resucitemos terrenalmente con el ADN del Señor, para que podamos vivir con el Señor 1000 años y después un tiempo más. El punto de todo esto dice no quitando las inmundicias de la carne. La sangre del Señor nos limpia las nuestras conciencias. Por eso en el milenio no tendremos la iniquidad que tenemos ahorita. Es parte de nuestra maldad. La iniquidad genera maldad. Es un vaso que genera acción, que genera maldad. El amor, la caridad es un vaso que genera amor. Y el vaso de esa caridad es Cristo. Entonces, el punto importante de todo esto, hermanos, vamos a ver que la fe tiene que ver con la buena conciencia. Vamos a Timoteo, 1 Timoteo 3, 9. Que tenga el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, es un misterio la fe. Muchas veces dicen, no, el evangelio es algo muy simple, es creer. El misterio dice que hay que descubrir para entender qué es el concepto de lo que dice el misterio. Y aquí
maneja que la fe es un misterio y también además que lo tengamos con limpia conciencia. Ya vemos que la sangre de Cristo nos limpia la conciencia, pero la sangre del Señor la vamos a recibir después que estemos muertos y resucitemos. Ahorita no, ahorita tenemos el ADN que tiene maldición y que vamos al polvo como una maldición adámica. Al polvo volverás, le dice al hombre, por haber desobedecido. Y nadie se escapa de esto, y nosotros tampoco nos vamos a escapar. Hay muchos cristianos que están esperando ser llevados en los aires por el Señor, pero hay una ley establecida. Dice que Hebreos 9:27, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Es una ley de parte de Dios que nosotros volvamos al polvo. Por ahí dice, en el tiempo de la ira que viene, que antes ni después una gran aflicción. Va a haber una aflicción tan grande para aquellos que apostaten, que por querer salvar su vida nieguen al Señor. Se van a quedar a algo tan terrible que van a pedir la muerte después. Y después se van al lago de fuego de manera eterna. Es importante entonces que nosotros podamos entender los planes de Dios para esta generación. Porque viene un sacrificio para que podamos, con otros requisitos, estar en el pacto de santidad. Dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Entonces viene el sacrificio de nuestras vidas para pactar, en lugar de ir a un paraíso del segundo cielo, vamos a un reino que es el reino de Dios y es el tercer cielo. Entonces el misterio de la fe con limpia conciencia es algo que está escondido y que no es tan fácil de entender. También habla del misterio del Evangelio, dice el apóstol Pablo, que viene a los Efesios. Entonces todo esto, por ejemplo, también habla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. También dice, grande es ese misterio. Porque todo eso tiene que ver con la fe. Y la fe tiene que ver con la obediencia. Si no estamos pequeños en fe, nuestra obediencia es pequeña. Es parte de entender. Dice que la fe es una sustancia, dice el 11:1 de Hebreos. Después la sustancia, dice la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Cuál es esa sustancia? Hay una fe del Espíritu Santo. Entre los 9 dones, habla en primera de Corintios 12:9, aneja el don de fe. A otros fe por el mismo Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Hay gente que tiene muchos dones de fe muy fuertes por el Espíritu Santo, que sana y levanta paralíticos y hace milagros, operaciones, pero eso no lo cree nadie hasta que lo ve, como Tomás. Oye, el Señor resucitó. No es cierto. Le dijeron a María Magdalena, y después a Pedro y a Juan, y después a los 10 le dijo Tomás. No creo, hasta tocar, dice. Somos súper incrédulos, sí. Y ese es el problema del hombre que no avanza en el aspecto de la fe. Yo me crié en un medio en donde no hay fe. Creen en Jesucristo como Hijo de Dios, pero no creen en lo que dice. Esas señales seguirán los que creyeren. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, sanarán enfermos, etcétera, etcétera. Dice que hasta quitarán serpientes y escorpiones, ¿no? Yo me metí a un área donde yo nunca había visto ver paralíticos levantarse, ciegos de nacimiento que recibían su vista, sidosos, sanados, cancerosos. Después con el tiempo el Señor me usó para hacer ese tipo de obra. No es mi ministerio andar sanando gente. Yo quiero sanar almas, porque esas son las que son importantes en la eternidad, las almas. Esas son lo que, para eso el Señor me levantó, para sanar almas, no para los cuerpos. Es cierto que uno hace sanidad. Y regreso a lo que estaba yo diciendo. Me metí a un medio cristiano de poder, donde empecé a ver el poder de Dios. Y eso me ayudó
a crecer en fe, hermanos. Dice que no hay nada imposible para Él. Pero nosotros no crecemos en fe porque no queremos pagar los precios para crecer. Fe por el Espíritu Santo que trae virtud, poder de Dios. Simón, el mago, le dijo a Pedro, véndeme ese poder. Y ya lo reprende Pedro. Tu maldad, etcétera, ¿no? Hablando de, él quería para ganar dinero. Hay gente que adquiere los poderes porque sabe el camino y empieza a negociar el evangelio, el poder de Dios. Pero bueno, el Señor los va, dice por ahí en Mateo, el Señor, en tu nombre hice milagros, etcétera, etcétera. Dice, no os conozco. Porque el Espíritu trae fe, pero no nos da el derecho de ir al reino. Nos da el refuerzo de ir a una salvación. La fe humana, la fe en Dios, es la que empezamos cuando llegamos a Él. Pero la fe de Dios que viene a través de los tres personajes o personas, de Dios, el primero es el Espíritu Santo. Ahí dice fe por el Espíritu, el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. Queremos crecer en fe y no tenemos autoridad para echar fuera demonios. Hablando de los varones, estamos completamente bajos de fe. No podemos ayudar a otros, ni a nosotros mismos, porque ya teniendo tanto tiempo no tienen autoridad para hacerlo ellos mismos y para ayudar a otros. Es importante que nosotros tengamos la fe de Dios. Aquí es la fe del Espíritu Santo, que refuerza nuestra fe humana. También en Gálatas nos habla de los frutos del Señor, el Espíritu del Señor, que por ahí mucha gente no entiende que son tres espíritus. El fruto del Espíritu es caridad, está hablando del Espíritu de Cristo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces la fe viene por el fruto del Espíritu del Señor. Ahí dice, después de bondad dice fe. Se refuerza la fe de poder con la fe de frutos. Un árbol a su tiempo empieza a dar fruto. Tiene un crecimiento de unos años y después empieza a dar frutos. Y uno lo ve y dice, ese es un árbol de mango, porque está uno viendo sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Entonces hay gente que es cristiana, pero no tiene frutos, primero porque no tiene el Espíritu del Señor. Como dice el apóstol Pablo, no tienen olor a Cristo. ¿Por qué? Porque no lo han invitado a su corazón. Son creyentes cadocheros que vienen y tienen una necesidad de comunión con Dios, porque el alma exige esa necesidad, así como tenemos necesidades básicas en el cuerpo, de comer y otras cosas más. Así el alma tiene una necesidad de Dios. Dios le puso esa orden al alma. Entonces el hombre tiene una información para buscar a Dios. La fe de fruto nos trae el que podamos andar en el área del amor, porque la caridad es la primera. Dice que si no tenemos caridad, nada somos. Y es la parte importante en el cristiano, la caridad. Que no se entrega al Señor y no ama al prójimo para que el prójimo no se pierda, todavía no tiene caridad. Tenemos que entregarnos, seguir al Señor para rescatar almas que no se vayan al infierno. Las almas no tienen valor, hermanos. A veces cuando estamos trabajando y aunque el alma no vaya al reino, a veces pagamos precios por un alma. No importa los precios. ¿Con qué pagará el hombre? Dice, hablando de su alma, ¿no? Si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿cuál es el rescate o lo que pagará por ella? Lo maneja el Señor. No hay ningún precio por un alma, el alma que se salva y que no va a un castigo por no entender, sobre todo en ese tiempo. Vamos a seguir con relación a lo importante que es la obediencia. En el Salmo 68, 28, la fe tiene que traer obediencia. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirma, oh Dios, lo que has obrado en nosotros.
La fuerza, hermanos, que nosotros podamos tener, nos la tenemos que ganar. No viene gratis. Cada uno de nosotros, nuestro vaso, tiene que ver con nuestro esfuerzo, nuestra entrega, nuestra intimidad con Dios. Mientras no la tengamos, mientras no crezcamos en fe, nosotros estamos, como dice el apóstol a los Corintios, dice, sois niños en Cristo, porque hay envidias, contiendas, disensiones, herejías, de todo. Habían divisiones, unos eran de Pedro, otros eran de Apolos y otros de Pablo. Aquí nos maneja el salmista. Dios tiene un orden y la fuerza que nosotros tengamos está ordenada en el aspecto de la fe. Dice Romanos 1:17 que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Cómo podemos descubrir la justicia de Dios si no crecemos en fe? Es la importancia de descubrir la justicia de Dios, porque a veces hay cosas que el hombre cree que está bien y no lo es, porque hay una relación equivocada en el orden. Dice también en Romanos 13:1 que toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Es importante entender que Dios es un Dios de orden y que cuando nosotros estamos en desorden, estamos saliéndonos de esas ordenanzas que Dios tiene o quiere que tengamos. El hombre debe sujetarse a las potestades superiores. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y las ordenanzas que quiere de nosotros para que podamos tener la bendición de estar en el orden de Dios. Es muy fácil. En Hebreos 5:8 dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia es estar en la ordenanza de Dios. Cuando nosotros andamos desordenados, no crecemos mucho en fe. Hagamos lo que hagamos, nos ponemos de cabeza. Pero si tenemos desorden, no hay una comunión correcta de parte de Dios, y ahí está el hombre patinando porque no entiende qué es lo que lo detiene. Cuando nosotros estamos en el orden de Dios, tenemos derecho a las bendiciones. Cuando estamos fuera del orden, vienen las maldiciones. Salmo 111:9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y terrible es su nombre. Y bueno, dice que ha ordenado su pacto. Son pactos, porque podemos leer en Gálatas al apóstol Pablo hablando de pactos. Pero nada más nosotros agarramos uno. Pacto de salvación, pacto de condenación primero, pacto de salvación, pacto de santificación y pacto de perfección. Nada más hay uno. ¿Cuál es el que nos gusta? Bueno, hay que entrar en esas ordenanzas. A veces dicen algunos, yo quiero estar en el pacto de perfección, y ni siquiera están iniciando el pacto de santificación. Primero hay que caminar en el pacto de santificación para después pensar en el otro. Hay que gatear para caminar y caminar para correr. No podemos correr si no hemos parado y hemos caminado. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con industria se hace la guerra. Sabemos que a través de la palabra podemos ordenar nuestros pensamientos, porque el Señor dice que habite en nuestros corazones, dice el apóstol Pablo, para que arraigados y fundados el Señor trabaje en nuestro corazón a través de la palabra. En Efesios 3:17 nos maneja, el Señor tiene que trabajar en nosotros para que podamos recibir esa sangre que dice en el 9:14 de Hebreos, que nos limpia de toda conciencia, nos quita nuestra iniquidad que traemos adámica para poder ser seres diferentes, primeramente humanos y después divinos o eternos. Aquí dice que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es la fe de frutos, la fe del Señor.
El poder del Espíritu Santo es diferente. Pero la fe del Señor habita ¿en dónde? En nuestro corazón. Es importante que nosotros entendamos el trabajo del Señor en nosotros a través de ir cambiando como maneja la palabra. Sin caridad nada somos. Sin la fe del Señor nada somos. Necesitamos crecer para que podamos ser llevados al Padre, para estar completos en la Trinidad, podamos ser divinos eternamente. Porque ese es el camino de la obediencia, de la ordenanza, de la fe. La fe tiene que ver con eso, hermanos. Si yo no hubiese conocido el camino de la fe, no estaría sirviendo al Señor. Estaría en mi mundo materialista, humano, trabajando en mi área y estando tranquilo y conforme y siendo un cristiano cauchero, le dicen por ahí. Un evangelio suave, sencillo, tranquilo, de fe, de arrepentimiento. Por eso también es esa, perdóname todos los días, perdóname. Es parte de ese pacto. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Y son creyentes nacidos en la carne. Todos nacemos en la carne, así estuve yo, pero tenemos la oportunidad de buscar y de crecer con esa sustancia que viene de lo alto, que es espiritual, para tener poder, para tener fruto de fe, frutos de amor, como dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Precisamente el amor son frutos. Y eso es importante entenderlo. Dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y eso es parte a veces de la gente que no ama y murmura por atrás, porque siempre hay el trabajo el carnal, le llama la Biblia cizaña, porque tienen potestad de Satanás. Y atrás hacen el trabajo de Satanás y ni siquiera se dan cuenta, porque están velados de los ojos y de su pensamiento, del corazón. Así lo maneja la Biblia. Entonces, hermanos, vamos a tener que tener toda la paciencia, la fe, la fuerza, la voluntad, el poder de Dios también en nosotros para soportar lo que sea. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el Señor. Bueno, si estamos completos, entonces el Señor nos va a probar, a ver si es cierto que todo lo podemos en Cristo. Aquel flaco lo va a probar a su nivel, porque no dará más de lo que pueda soportar. Dios dice que no va a dar más a aquel que no pueda soportar lo fuerte. Lo fuerte es para los que han tomado las decisiones de fuerza, de poder, de autoridad, de valentía. La palabra nos dice que solo los valientes arrebatan el reino. Los cobardes, no, esos van a huir cuando venga en la persecución. Se están preparando para huir. La Biblia nos dice otra cosa. Vamos a ser testigos, vamos a ser llamados a los reyes a dar testimonio de nuestra fe. Vamos a ser llevados. Cuando seamos llevados, tengamos la entereza, el valor, la fuerza de soportar las cosas por el Señor, porque el Señor es merecedor y es un honor que podamos morir por el Señor. Algunos van a salir corriendo porque no tienen la sustancia, no tienen esa energía que viene de Dios, esa fe, esa llenura. Dice que nos debemos de suministrar del Espíritu de Jesucristo. Y debemos estar preparados. Estamos en los tiempos, por ahí dicen los tiempos finales, y claro, para aquellos que estamos esperando esto, nos vamos a alegrar. Aunque parezca contradictorio, nos vamos a alegrar porque nuestra redención está cercana. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Es el sentir de Pablo el que debemos de tener, que el morir es ganancia, pero estamos preparados para obtener lo mejor de parte de Dios, el mejor premio de parte de Dios. Todos creen que viniendo al Señor y creer en el Señor y bautizarse, ya tienen el premio mayor. No, dice ahí, la Biblia ya habla de una suerte. Hay que sacarse esa suerte. Vencedor quiere decir suerte. Judas estuvo en esa suerte, así lo dice los evangelios, pero la despreció. Hermanos, que no despreciemos esa suerte. Dios les bendiga, hermanos.